Amigos y amigas, gracias por estar aquí. Hoy tenemos a Francisco Calvo, uno de los mejores jugadores de Costa Rica y capitán de Chicago Fire. Francisco, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y ojalá que lo disfruten. Gracias. Francisco, quería saber un poco, y yo sé que la gente va a querer saber un poco más de cómo usted se convirtió en un jugador de fútbol. ¿Cuáles fueron esos apuros que todos los jugadores pasan? Y no solo los jugadores, pero las personas en general. En su caso, ¿vivió algo difícil? Sí, vamos a ver, yo creo que yo no voy a ser malagradecido y siempre crecí con una madre luchadora, una madre que trató de darme en lo que ella podía lo mejor. Pero claro, había un par de tenis al año nada más, o un par de tacos al año, ¿me entendés? Entonces yo tenía que aprovechar ese par de tacos a full. Yo tenía compañeros que tal vez tenían 2, 3, 4 pares porque tenían un poco más de ingresos económicos los padres. También mi madre no tenía carro, me pasó muchas veces que tuvimos que andar corriendo para llegar a los entrenamientos porque entrenábamos largo, no sé, en San Francisco de los Ríos. Yo vivía en Guadalupe, bajo lluvia, bajo sol. Ella después del trabajo me pasaba a recoger y íbamos para el entrenamiento, se sacrificó muchísimo. Una vez a mí en la U15 hicieron como una prueba en Saprissa en la élite y yo quedé fuera. Yo quedé fuera de la lista. No sé, U13, U15, no me recuerdo muy bien. Yo quedé fuera, me fui, lloramos muchísimo, mi padre, mi madre y yo ese día porque se me vino el mundo abajo. Luego me fui a una filial y en un año estaba de vuelta en la élite. Lo hice bien en la filial y un año estaba de vuelta en la élite. Pero en mi casa, yo no voy a decir, en mi casa gracias a Dios siempre hubo mínimo un plato de arroz y frijoles. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy luchadora y siempre nos trató, bueno, a mí, porque yo era hijo único, ahora tengo a mi hermano, pero en ese momento era hijo único y siempre me intentó dar lo que yo necesitaba para... Ella sí se tenía que quitar su plato de comida así para dármelo, siempre lo iba a hacer. Bueno. ¿Y cuáles fueron los momentos más difíciles que usted ha vivido así como futbolista? Digamos, ya nos habló de su infancia, ahora ya como jugador profesional. Sí, como jugador, vamos a ver. Yo creo que como jugador muchas veces uno llega a momentos donde todos queremos jugar, todos queremos ser figuras, todos queremos ser reconocidos dentro del equipo. Muchas veces a mí, por ejemplo, a mí me ha costado mucho, por ejemplo, el tema selección. Yo sé que es un rol, el tema selección hablo en que yo he jugado ya muchos partidos con la selección, pero me gustaría haber jugado más, ¿entendés? Entonces, Sí. Es difícil. Yo creo que también he perdido campeonatos. Con Herediano perdí 4 campeonatos seguidos contra la Alajuela. Es difícil también eso. Con Saprissa perdí un campeonato en año y medio que estuve. Momentos duros donde en Saprissa vos perdés un clásico, perdés una final y no puedes salir. O sea, no puedes salir de tu casa porque la afición sapricista es muy exigente. ¿Me entendés? Saprissa y Alajuela, eso pasa mucho. Entonces son cosas que son duras para uno, para la familia, porque hay que sacrificar a la familia, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero la vida, lo que me está contando usted, bueno, la vida está llena de obstáculos, ¿verdad? Y obviamente usted los ha superado, porque me acaba de contar que tuvo muchos momentos difíciles en esa prisa, perder los campeonatos. Ahora que estamos pasando en esta pandemia, que le está afectando a todo el mundo en Costa Rica, nos está afectando aquí en Minnesota y ahora en Chicago. Claro. ¿Cómo le ha afectado a usted en su equipo o bien familiar? Sí, vamos a ver, en el equipo fue difícil. ¿Por qué? Porque estuvimos 2 meses, 2 meses y medio sin entrenar. O sea, todo era en casa. Yo vivo en un departamento. Era difícil entrenar. Pero también me di cuenta, mi mejor amigo, que es el hijo del Indio Mayorga, de Mincho Mayorga, o sea, Mincho Junior, es mi mejor amigo, me di cuenta que cuando uno quiere, puede. O sea, porque yo con él entrenaba por videollamada todos los santos días y me exigía al máximo como nunca.
Entonces, y yo decía, era tiempo de reinventarme, o sea, es tiempo de estar en forma, es tiempo de estar bien. Cuando vuelva tengo que ser el mejor, cuando vuelva tengo que estar bien físicamente, tengo que comer bien, tal. Y fue difícil no ver a los compañeros 2 meses y medio o 3 meses, creo, verlos solo por una videollamada. Es difícil, ¿me entendés? Aparte, el equipo hizo una reestructuración y somos prácticamente un equipo nuevo, o sea, nuevos jugadores y tal. Y, pero bueno, todo en la vida pasa, se supera y ahora estamos entrenando, muy felices y tal. Y en lo personal, me afectó no ver a mi hijo. Claro. Ha sido el periodo más largo que no lo he visto, porque yo me vine en enero y ellos llegaron, gracias a Dios pudieron venir, pudieron irse. Ellos llegaron a principios de julio, creo que llegaron como el 6 de julio. No, mentira, el 6 de junio, 6 de junio. Y claro, tenía 5 o 6 meses sin verlo. Yo habitualmente cuando voy a la selección, él va aunque sea el proyecto Gol, yo lo veo ahí porque no puedo salir o cosas así, pero no tengo tanto tiempo sin verlo. O viene con mi madre y lo veo. Pero fue muy difícil. Yo en un momento me volví loco y yo decía, Dios mío, tengo que ver la manera de cómo traerme a mi hijo y no ver a mi familia y tal. Y bueno, gracias a Dios pudieron estar aquí como 22 días antes de que yo me fuera a jugar el torneo de Orlando y ya eso me llenó el tanque. Dicen que los buenos hábitos conllevan a los buenos éxitos. ¿Y cuáles son los hábitos que usted como futbolista tiene que seguir la mayoría del tiempo? Vamos a ver, mi herramienta, el machete mío, es mi cuerpo. Es mi cuerpo, o sea, uno utiliza el cuerpo para todo a la hora de jugar, entonces tenés que cuidarte con la alimentación, tenés que hidratarte bien, tenés que tratar de dormir bien, tenés que tratar de entrenar duro, ¿verdad? O sea, hablo duro, hacer cosas extras. Yo siempre he sido el pensar de, por ejemplo, si vos sos futbolista, con 1 hora y 30 minutos, 2 horas no te alcanza. Tenés que hacer algo más. O sea, en las tardes, si querés llegar a almorzar, hacer una siesta y en la tarde vaya y haga un poquito más. Gimnasio o algo para mantenerte. ¿Me entendés? ¿Y por qué lo veo así? Porque yo me fijo en los grandes jugadores. O sea, los jugadores top que juegan en equipos, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, es lo que hacen. ¿Me entendés? Por ejemplo, mi ídolo es Sergio Ramos. O sea, es el jugador que yo sigo y yo lo veo a él, yo lo sigo en todas las redes sociales y yo lo veo y yo digo, él ha ganado todo en el mundo, todo, o sea, ha ganado todo y sigue trabajando, eso es querer ser mejor, o sea, eso es querer ser el mejor él quiere ser el mejor central de la historia del fútbol y él solo con trabajo y con trabajo y trabajo y trabajo y trabajo lo va a lograr. Entonces yo digo lo mismo, trabajo, el fútbol en algún momento le va a pagar, si vos no trabajas el fútbol también te lo va a pagar, te va a ir alejando de las buenas cosas, ¿me entendés? Entonces, uno como futbolista lo que tiene que tener es tratar de no tener ningún tipo de vicio, tratar de no tener, o sea, nada de alcohol, nada de droga, nada de cigarro, nada de ese tipo de cosas, porque eso es malo, al final, en algún momento te va a llegar a afectar. Francisco, pues, si le podría dar un mensaje a los niños y a los jóvenes de Costa Rica que están pasando momentos difíciles, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Primero que todo, que Dios es el punto de todo, que Dios es el punto de equilibrio de todo, que cuando tengamos un sueño, que cuando cada niño, o sea, para mí los niños son la esperanza de o sea, de la vida, ¿me entiendes? De nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, ellos son tan valiosos en el mundo que cuando tengan un sueño, cuando tengan una visión, que no paren de luchar por sus sueños, que trabajen duro, que, que respeten y que tengan valores, o sea, que de pequeños crezcan con valores. Hay valores que no se negocian y que crezcan con buenos valores, con buenos hábitos, que muchas veces uno para cumplir metas hay que sacrificar otras. Hay que sacrificar otras. Por ejemplo, yo para ser futbolista tuve que sacrificar amigos, tuve que sacrificar fiestas, tuve que sacrificar noches con tal de cumplir el sueño de ser futbolista. ¿Me entiendes? Entonces, mientras que yo dormía, porque tenía un partido al día siguiente, mis amigos andaban de fiesta tal vez. Pero yo hoy le agradezco a Dios y a mis decisiones y a mi madre porque tomé la mejor decisión. Bueno, muchas gracias. Alexander, muchísimas gracias a usted Qué y un placer, de placer, verdad. qué El placer es placer. mío. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bendiciones, Hasta hasta luego. luego, que estén bien. Amén. Pura vida. Hasta luego.